interrogante se responde detalladamente con el ciclo de violencia, el cual fue documentado y definido por la psicóloga Leonor Walker a través de los testimonios de las mujeres a las que trataba, donde observó que las víctimas no solo son agredidas todo el tiempo de la misma forma, sino que existen fases para la agresión y que cada una tiene diferentes duraciones. Además de que se manifiesta de distintas maneras, este ciclo se desarrolla de la siguiente forma. La fase 1, que es la acumulación de tensión, esta etapa puede tener una duración indeterminada, desde días, semanas, meses o años. En ella ocurren incidentes menores como gritos o pequeñas peleas. Se van acumulando la tensión y se va aumentando la violencia verbal. La víctima puede interpretar estos incidentes como casos aislados que se pueden controlar, que no se volverán a repetir o que simplemente desaparecerán. Así también la víctima busca calmar al agresor, se niega a sí mismo que lo que está ocurriendo es una situación intolerable y busca excusas para justificarlo. Tiende a culpabilizar a otros factores y encubre al agresor frente a otras personas o grupos sociales. Segunda fase es la acumulación, es el estallido de tensión. Aquí se desarrollan las descargas incontrolables de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior, caracterizada por la falta de control que domina la situación, provocando agresiones físicas, psicológicas o sexuales. La víctima suele experimentar una sensación de incredulidad que le lleva a paralizarse y a no actuar hasta pasadas unas 24 horas para denunciar o pedir ayuda. En esta fase es común que la víctima sufra tensión psicológica, ansiedad, insomnio, agitamiento, impotencia o también se reserve lo que ha ocurrido. Esta teoría comprueba que los agresores tienen control sobre su comportamiento violento y que lo descargan sobre sus parejas de forma intencional y selectiva. La fase 3, que es la luna de miel o arrepentimiento, suele venir inmediatamente después del hecho violento. Es un periodo caracterizado por una relativa calma en la que el agresor se muestra cariñoso, amable e incluso muy arrepentido. Llega a pedir perdón y promete que no volverá a suceder. Esta fase suele acortarse o desaparecer según aparezca el ciclo a lo largo del tiempo. Este periodo dificulta la posibilidad de que la víctima denuncie la situación, puesto que el comportamiento amable de su pareja le hace pensar que quizás haya sido solo un suceso aislado y que nunca más va a volver a repetirse. También puede que le haga pensar a la víctima que ese suceso fue responsabilidad de ella. Si la víctima puso una denuncia en la etapa anterior, también tiende incluso en esta etapa a retirarla. Después de esa fase de arrepentimiento se viene la primera y después la segunda, que es el estallido, convirtiéndose en un ciclo cada vez más cerrado y compenetrado. Profundizando en el tema de los derechos humanos, es indispensable recordar que la violencia contra la mujer es una grave violación de los derechos humanos y que el Estado tiene la responsabilidad fundamental de garantizar la protección hacia las mujeres, asegurándose de que disfruten plenamente de todos sus derechos humanos en igualdad de condiciones y que vivan libres de cualquier discriminación. Pese a las condiciones generadas a través de los derechos humanos, actualmente, lamentablemente, hay muchas mujeres que viven confinadas a una vida de violencia, a las que se les niega acceso a sus derechos económicos, patrimoniales, sus derechos de salud reproductiva, entre otros. Es por ello que se hace necesario comprender a fondo todos estos constructos y el sistema de relación de poder que influye no solamente en las leyes, sino también en economía y demás dinámicas sociales. Gracias a los movimientos de los derechos de las mujeres y de las luchas sociales, actualmente podemos ver cómo se ha originado un marco normativo a nivel internacional, así como nacional, que protege y defiende la igualdad de género. No obstante, tenemos la responsabilidad nosotros como ciudadanos de promover espacios libres de violencia en todo nuestro entorno, contribuyendo a la igualdad de género. ¿Cómo podemos promover estos espacios? Bueno, promulgando o impartiendo la información
sobre la violencia basada en género, concientizando a las familias y a las instituciones de que promuevan también esta información y evitando los factores de riesgo relacionados a la violencia basada en género. Por lo tanto, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, origen étnico, religión o cualquier otra condición, y que de ellos desprenden a su vez los derechos de las mujeres que serán mencionados más adelante. Buscamos un poco de la historia del marco jurídico internacional de los derechos humanos, la cual establece que todos los seres humanos nacen libres en igualdad y derecho. También reconoce la importancia de la igualdad de género y sienta bases para la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo las mujeres. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 se muestra una ampliación de los derechos reconocidos en la Declaración Universal, garantizando libertades fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personal, y prohíbe la discriminación por motivos de género. A su vez, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que se sostuvo en Teherán en 1968, se reafirmó el compromiso de los derechos humanos y se destacó la necesidad de abordar las desigualdades que enfrentan las mujeres, así como también enfatizó que el desarrollo social debe ser inclusivo. En este sentido, la Conferencia Mundial de la Población en 1974, realizada en Bucarest, reconoció los derechos humanos como parte integral del desarrollo humano, haciendo hincapié en el derecho a la mujer a tener acceso a los servicios de salud y planificación familiar, y así poder ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por otra parte, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, realizada en 1979, fue un pilar en la lucha de los derechos de las mujeres, debido a que establece medidas específicas para la eliminación y discriminación, promoviendo la igualdad de género en todas sus áreas, desde el acceso a la educación hasta el empleo y la participación política, siguiendo con la Conferencia Internacional para Mejorar la Salud de las Mujeres y los Niños en el año 1987, que destaca la importancia del acceso a los servicios de salud reproductiva como un derecho fundamental, tomando en cuenta el mejoramiento de la salud de las mujeres como avance para el desarrollo sostenible de la sociedad. Para entonces, en la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, se reconoce que la violencia contra ellas es una violación grave de los derechos humanos e insta a los gobiernos a tomar medidas para su prevención. Por su parte, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en 1993 se reafirmó que todos los derechos humanos son universales e independientes, haciendo hincapié en los derechos de las mujeres como parte integral del sistema global de los derechos humanos. En la quinta Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo se abordaron cuestiones relacionadas con la salud reproductiva y se reafirmó que el empoderamiento de las mujeres es vital para el desarrollo sostenible de las sociedades, dando paso a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Belém do Pará, en 1994, que es un tratado regional que representa el reconocimiento de los derechos a una vida libre de violencia para todas las mujeres en América Latina y el Caribe, y establece obligaciones claras para los Estados miembros. Una convención muy importante a nivel latinoamericano para las mujeres. Y por último, pero no menos importante, tenemos la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, originando una plataforma global para avanzar en los derechos sobre las mujeres, abarcando áreas críticas como salud, educación y violencia, siendo un referente clave para la lucha de la igualdad. Podemos ver que a lo largo del tiempo se ha trabajado y se ha luchado en que estos documentos sean
internalizado y sean tomados en cuenta por los gobiernos, así como un referente puntual para el avance de la lucha contra la discriminación y violencia de las mujeres. No obstante, aún nos quedan muchos espacios por conquistar para garantizar su pleno cumplimiento. En este sentido, nuestro marco jurídico nacional también es de fundamental importancia debido a que en él se implementan diversas acciones que promueven la protección social y jurídica de las mujeres venezolanas, contribuyendo a la creación de documentos que respaldan las normativas legales para el despliegue de los derechos en Venezuela, comenzando por nuestra Constitución Nacional Bolivariana, creada en 1999. De ella se despliegan una serie de documentos y leyes que promueven la prevención de la violencia basada en género, que promueven la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como también el desarrollo de derechos a nivel de salud sexual y reproductiva, el derecho a las mujeres o a las niñas menores embarazadas al estudio, el derecho integral de la salud. Y especialmente tenemos una ley que respalda nuestro derecho de vivir en una sociedad en total igualdad, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, creada en el 2006, con una primera reforma en el 2014 y una segunda reforma en el 2021. Esta ley fue creada con el objeto de garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones que puedan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática y participativa, paritaria y protagónica. Esta ley incluye disposiciones en cuanto a las normas de atención de funcionarios públicos en cada organismo de recepción de denuncias. Estos organismos de recepción de denuncias son los siguientes. Tenemos a los tribunales de violencia contra la mujer en función de control de audiencias y medidas, el Ministerio Público, el Juzgado de Paz, Prefectura y Jefaturas Civiles, División de Protección en materia de niños, niñas y adolescentes, mujer y familia, del Cuerpo de Investigaciones con competencia en la materia, órganos de policía, unidades de comandos fronterizos, tribunales de municipios en localidades donde no existen los órganos anteriores nombrados, cualquier otro tipo que se le atribuya esta competencia. Parágrafo único. Los pueblos y comunidades indígenas constituirán órganos receptores de denuncias integrados por las autoridades legítimas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, sin prejuicios de que la mujer agredida pueda acudir a otros órganos indicados en el presente artículo. Hay que hacer un paréntesis en cuanto a los pueblos y comunidades indígenas, que a pesar de que se ha avanzado muchísimo, ellos todavía les ha costado internalizar todos los derechos en función a la violencia basada en género, al derecho de igualdad de condiciones de las mujeres y a la prevención de la discriminación de igualdades. Cuando hablamos de las normas de actuación de los funcionarios en los organismos en los organismos en los organismos, discúlpeme, en los organismos receptores de denuncia, es porque es un tema totalmente importante, debido a que muchas de estas actuaciones causan o son partícipes en el obstáculo de que una víctima de violencia de género pueda realizar una denuncia. Hemos visto con mucha preocupación que en la mayoría de los órganos receptores de denuncia hay una carencia en cuanto a la sensibilidad en los temas de violencia basada en género, en los temas de perspectiva de género. Esto hace que la víctima sea revictimizada, disculpen la redundancia, sea revictimizada desde el principio que va a colocar la denuncia hasta que se hace el documento en general. ¿Por qué? Porque por lo menos si la atiende a alguien en la puerta, el recepcionista, el funcionario receptor de la denuncia, hasta el abogado, el fiscal, y cada uno le vuelve a hacer la pregunta que genera ansiedad, que genera todos estos tipos de malestares a nivel emocional,
y físico también en la víctima, eso se llama revictimización. Es muy importante ahondar en este tema. ¿Por qué? Porque como les dije, la mayoría de los órganos carecen de este componente en teoría de género, en materia de género y violencia de género, a pesar de que son los receptores de este tipo de denuncias. Se debe a la estigmatización que se tiene en cuanto a la violencia basada en género, porque no solamente son las mujeres que han sido revictimizadas en estos órganos de recepción, sino también que los hombres han sido víctimas de burlas por colocar este tipo de denuncias, los cuales lo que hace es interrumpir a que el hombre tome conciencia de que también puede ser violentado y que también tiene el deber de colocar todo tipo de denuncia para prevenir una desgracia más adelante.